Jenny me pidió que dijera que en junio han estado aumentando los visitantes al parque. En abril fueron 900, en mayo 1200 y en el mes de junio fueron 1820 visitantes. Así que un aplauso al personal del parque. Me es entonces en extremo placentero presentar a nuestro invitado de esta noche. El doctor Anthony Coates nació en Londres, Inglaterra. Hizo sus estudios superiores, hizo su licenciatura en geología en el King's College de la Universidad de Londres. Hizo su doctorado en Francia, en la Universidad de Caen, en geología. Y en su experiencia profesional, de 1962 a 1967, trabajó como geólogo con el Servicio Geológico de Jamaica y como profesor de geología en la Universidad de las Indias Occidentales en Kingston, Jamaica. Tony Coates, de 1967 al 86, fue profesor de geología de la Universidad de Washington, en los Estados Unidos. De 1986 a 1991 fue vicepresidente para investigación y estudios avanzados de la George Washington University en los Estados Unidos. En el año 72 había sido visiting professor visitante en geología en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. En 1975 fue un académico visitante en el Museo de Historia Natural en Francia, Instituto de Paleontología. En 1986, Tony Coates inició lo que es su trabajo científico principal, lo que se conoce como el Panama Paleoecology Project, el proyecto de paleoecología de Panamá. Y en 1986 conoció el istmo por primera vez. En 1991 es escogido como subdirector del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Entre las muchísimas publicaciones del Dr. Coates que aparecen en las principales revistas científicas como Science, los Proceedings of the National Academy of Sciences, así como en las principales revistas de geología contemporáneos como el Bulletin of the Geological Society of America, Paleobiology y Geology. En esta revista encontrarán los artículos producto del trabajo persistente, sostenido de este gran investigador de la geología de nuestra región. El Dr. Coates es autor de varios libros, entre ellos el libro sobre América Central, historia natural y cultural, donde aparece su ensayo reciente de cómo emergió del fondo de los océanos nuestra región y ese gran evento dramático en la evolución del planeta Tierra, de lo cual nos abordará una buena parte de esta noche. Yo le preguntaba a Tony por qué estudió geología. Yo cuando viajo a Chiriquí a ver a mi mamá y paso por la carretera siempre veo esas rocas y siempre quisiera, una de mis grandes frustraciones, no poder leer el libro de la naturaleza. Ahora que ampliaron a la carretera y que se ve toda esa ceniza del valle del volcán, del valle de Antón, Antonio es el que estudia estas cosas y puede leer ese libro que es la naturaleza, que nos habla de procesos que ocurrieron hace 100.000, 1 millón de años atrás, 2, 3 millones de años atrás. ¿Cómo era Panamá hace 3 millones de años atrás? Era más grande, era más frío. ¿Cuántos volcanes tenía? Estaba arriba del mar, estaba abajo. Eso es hermosísimo poder hacer eso. La ciencia geológica en nuestro medio está bastante desarrollada. En realidad hay pocas publicaciones de geología. Así que es un placer, un privilegio tener esta noche y les pido un aplauso para nuestro invitado, el doctor Anthony Coates.
gracias, don Stanley, amigo. Esta noche vamos a pensar como geólogos. Es difícil porque vamos a pensar en el tiempo, la escala del tiempo geólogo. Es normalmente afuera de nuestra vida, de la realidad de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, si ustedes le deben a un amigo 100 balboas, tratarían de pagarle lo antes posible. Pero sí diría que el déficit nacional es 1 trillón de balboas, ustedes dirían, qué terrible, ¿qué vamos a hacer esta noche? ¿Qué es la película en el cinema? Es afuera de la realidad de nuestras experiencias. Sin embargo, vamos a hablar de millones de años esta noche, como normalmente hablamos de años y siglos. Por favor, la primera diapositiva y las luces. La Tierra es como una cebolla con capas concéntricas en 3 capas principalmente. El núcleo, que es casi todo hierro. ¿Puede escucharme Sí, no necesite un micrófono. Ok, gracias. Y arriba es el manto, que es hirviendo lentamente a causa de la desintegración de elementos radioactivos. Y tenemos la corteza, que en relaciones de las otras capas es muy delgada. Gracias a los movimientos, la corteza se fractura y los pedazos se chocan entre sí. Entonces hay colisión de placas, hay separación de placas, 2 tipos de junturas, y hay un tercero que voy a explicar un poquito más tarde. La siguiente, por favor. Debemos dar cuenta que la corteza tiene 2 tipos. Hay la corteza que se llama continental, que es más gruesa y liviana también, y la corteza oceánica, que es más delgado pero más denso. Y ustedes pueden ver que la corteza es solamente entre 6 y 50 kilómetros, mientras que lo demás es 6.300. Entonces el hielo, la corteza es muy delgada, pero es la única capa que es verdaderamente sólida, que puede fracturarse, dando luz a los terremotos, etc. Lo demás de la Tierra es entre un líquido y un sólido, y está hirviendo, deformándose plásticamente. En la siguiente, por favor. Hay lugares en donde el manto es más caliente y sube el magma ascendente, como este, y fracturando el placa. Este es un ejemplo, por ejemplo, en el Pacífico, y últimamente sube a la superficie, rompiendo la placa en 2 pedazos, y una se mueve al este y el otro al oeste. Este se llama una cordillera mesooceánico, porque normalmente cuando sube el magma, sube la superficie en una cuesta, pero con un tipo de cañón, como se dice, un valle al centro. Entonces, una valle al centro de una cuesta. La siguiente, por favor.
cuando las dos, por ejemplo, en este ejemplo, la corteza es continental. Y si sube el manto como este, las placas se separan y se forma después corteza oceánica y más delgado, más denso, y nos conocemos como un océano. La diferencia para un geólogo de un continente y un océano no es solamente que hay tierra firme y hay agua en las dos pedazos, pero es químicamente, geológicamente, estructuralmente, fundamentalmente diferentes partes de la corteza de la Tierra. La siguiente. Por ejemplo, este es un mapa del Atlántico actual en que podemos ver que el continente ahora es a ambos lados del océano, que es muy, muy joven. El centro aquí es el cordillera mesooceánico y aquí la corteza es muy, muy joven, puede ser 10 años solamente. Y en cada lugar, a ambos lados, por ejemplo, 5 kilómetros aquí y 5 aquí, porque fue formado en el centro y ahora está separándose, es, por ejemplo, 10 millones de años. Y la corteza aquí, a ambos lados, puede ser 200 millones de años. Y finalmente llegamos al continente. Este implica que hace mucho tiempo, la siguiente, por favor, los dos continentes estuvieron colocados y antes que sube el cordillero mesooceánico. Yo no tengo tiempo ahora para explicar cómo calculamos la velocidad de los movimientos. Es hecho con una técnica que se llama paleomagnetismo. Se puede que si ustedes me inviten la próxima vez, vamos a explicar paleomagnetismo. Pero podemos calcular que la placa se mueve más o menos entre 3 y 15 centímetros por año. Entonces, en nuestra vida no parece muy rápido, no importante. De darme 200 millones de años, yo puedo formar el Atlántico poco a poco. La siguiente. Si dos placas se separan y se mueven, no puede continuar sin un choque entre otra placa. Por ejemplo, aquí es una placa, el otro, y una de ellos debe bajar debajo del otro. Recuerde que hay placas continentales y si dos placas continentales se chocan, es muy difícil bajar una. Y tenemos una colisión increíble como, por ejemplo, los Himalayas. Si tenemos una placa continental y una placa oceánica, hacemos algo como el Pacífico y los Andes. Y si tenemos dos placas oceánicas que se chocan, hay solamente un arco volcánico con islas. Entonces hay manifestaciones diferentes de los acontecimientos siguiendo el tipo de placa que está chocándose. Entonces, aquí se llama la cordillera mesoamérica, mesooceánico, y aquí se llama una zona de subducción. El proceso en geología se llama subducción. Es muy importante porque no es algo interesante de punto de vista investigación básica, pero aquí se forman también los minerales muy importantes en la vida comercial, por ejemplo, oro y metales preciosos, se dice en general. Voy a
Vamos a ver cómo pasa. El siguiente. Aquí, por ejemplo, es un perfil a través de Ecuador, donde estoy trabajando actualmente. La placa oceánica Pacífico está bajando. Una placa oceánica siempre baja debajo de una placa continental, porque la placa continental es más liviana, menos densa, y entonces flota más alto y la placa más denso baja. Pero cuando baja, derretirse más o menos a 10 o 15 kilómetros, y la parte volátil del magma sube, baja presión, y puede venir aquí en la corteza como granito, o puede subir y sale a la superficie como volcanes, como Cotopaxi, como todos los volcanes muy famosos de Ecuador y de los Andes. Pero sube también con la parte muy volátil, líquido, conteniendo minerales muy preciosos, y es una zona de minería, como en Bolivia, como en Panamá, en Chiriquí-Grande, es la misma cosa. Entonces es una zona comercialmente muy interesante también. Entonces, este es la segunda tipo de juntura entre placas, una colisión. El siguiente, por favor. El tercer tipo es falla de transformación, en que las dos placas se deslizan sin submanto, sin baja otra cosa, y no hay volcanes, hay solamente terremotos cuando se deslizan la falla. La falla más famosa es San Andreas, la falla San Andreas, por ejemplo, en California. Entonces tenemos tres tipos de junturas, y forma toda la corteza de la Tierra. La siguiente muestra un mapa de las placas actuales del mundo ahora. Recuerde que hay placa continental, aquí en blanco, y placa oceánica, que es colorado. Entonces, por ejemplo, placa de Norteamérica, incluso la tierra firme, y la parte oceánica al oeste de la cordillera mesooceánica. Este es una placa, el otro, el Pacífico, es enorme, pero la otra mitad que estaba aquí y que se mueve al este, está ahora debajo, tomado para la zona de subducción que pasa del sur de Sudamérica hasta el norte de Norteamérica. Mira cómo vivimos en una área complicada. No estamos aquí en Kansas y Estados Unidos en el centro de una placa. Recuerde que casi todos los, ¿cómo se dice? La topografía más espectacular, los terremotos, los volcanes, las fosas oceánicas, las cadenas montañosas, siempre están ubicados sobre una zona de subducción o a lo largo de una cordillera mesooceánica. En el centro de una placa, aquí por ejemplo, o aquí, no hay terremotos, no hay volcanes, no hay muchos movimientos. Es mucho mejor construir un skyscraper, ¿cómo se dice? Aquí que aquí en California. No importa, construimos aún con los geólogos, dice que es muy peligroso, dinero es más fuerte que inteligencia. Pero aquí estamos, mira, aquí en Panamá, estamos dentro de 5 placas, las dos grandes, gigantes, continentales, aquí en Norteamérica, Sudamérica,
la parte al este de esta zona, esta cordillera mesooceánica, es ahora fracturada en dos pedazos, aquí y aquí, y hay un microplaca, se llama micro, del Caribe aquí. Entonces hay una juntura de 1, 2, 3, 4, 5 placas en los alrededores de nosotros. Entonces estamos geológicamente muy complicados. No solamente las placas. La siguiente. Ok, vamos a enfocar un poco sobre la historia de América Central y el Caribe, porque enfocamos ahora más y más sobre Panamá y América Central. La siguiente. Para mostrar cómo las placas definir los eventos más catastróficos, los puntitos en blanco son los epicentros de los terremotos en los últimos 30 años, por ejemplo. Puede ver que están enormes aquí, a lo largo, es la zona de subducción a lo largo de Guatemala, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, hasta aquí. Pero mira, como no tenemos mucho aquí, voy a explicar más tarde. Y también la placa al este del Caribe, que se mueve al este, la zona de la falla de transformación aquí, entre Puerto Rico y el valle del Motagua en Guatemala, y también la zona de los Andes en el sur. Entonces, la placa se ve muy fácilmente solamente indicando los puntitos de los epicentros de los terremotos, y puede hacer la misma cosa con volcanes y otras cosas. La siguiente. Ok, ahora en las próximas 5 o 6 diapositivas voy a hacer una película de la historia de placas de nosotros, de Panamá y de América Central, para mostrar cómo ha evolucionado el istmo de Panamá. Aquí estamos hablando ahora de 140 millones de años. Y tenemos en este momento, hubo la placa norteamericana, pero también África y Sudamérica estaba siempre colocados, ¿puedes decir? Juntos. Unidos. Unidos, gracias. Y empezó el Atlántico con su cordillera mesoamericana, meso-oceánica, y fue en este momento un océano muy joven. Con un barco podría haber pasado muy fácilmente de Londres hasta, no sé, Acapulco sin problema. No necesita el canal de Panamá. La siguiente, pero no estamos en 140 minutos. Mira que dónde está puede decir MOR. MOR se dice, es las cifras en inglés de cordillera mesooceánica. Entonces es difícil decir. MOR es la misma cosa, ¿ok? Este es el MOR, el MOR del Pacífico. Mira dónde está, porque va a cambiar. Tenemos un gran pedazo de la placa pacífica al este de este MOR. Aquí tenemos Galápagos, y Galápagos en este momento, como Hawái ahora, estaba erupcionando una cantidad enorme de lavas, que es indicado en gris. Y el diseño está empezando ahora, que hay una colisión muy fuerte entre la placa pacífica y la placa norte, aquí también entre el Suramérica y pero aquí hay solamente
océano y océano, es dos placas oceánicas. Y entonces, en lugar de una cadena montañosa como los Rockies o los Andes, hubo solamente un arco volcánico empezando, pero no está América Central. Este va a ser Cuba, Hispaniola, Puerto Rico, porque se mueve hasta el noreste con los movimientos de las placas después de 80 millones de años. Entonces, este en rojo va a moverse. La siguiente, por favor. Ahora, el pedacito que estaba en rojo está en azul ahora. Podemos saber que ha empezado, o se formó la microplaca del Caribe a 65 millones de años. Siempre tenemos esta zona de subducción a lo largo de los dos continentes. Es por este que está ubicado los Andes de los Rockies. Este está cruzando hasta el noreste, pero en el ¿cómo se dice? Basement, en el fondo muy antiguo, geológicamente, bajan los Bahamas, hay rocas muy antiguas, algo como 2 billones de años. Y ellos forman una barrera, y cuando cruza la microplaca hasta este momento, ustedes van a ver que la dirección de del movimiento de la placa va a cambiar. Okay. Siempre tenemos el MOR aquí. La siguiente. Ahora estamos a 40 billones de años y puede apreciar que ahora el MOR está ahora la pedacita al este del Pacífico es muy pequeño, y el MOR mismo baja debajo de Norteamérica. Este es por este que California es tan complicado, y que hay en Yosemite los fuentes calientes. Todo este es impulsado para el MOR, que es abajo el continente aquí, a causa del movimiento de la placa norteamericana. Aquí tenemos siempre un pedacito de la placa, pero otra zona de subducción se formó, y ahora tenemos el arco volcánico que va a ser Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y nosotros, Panamá, en el futuro. Pero en lugar de Panamá tenemos siempre un océano, entonces siempre podemos pasar en bote sin el canal. Entonces, ahora a 20 millones de años, el Caribe, disculpe, podemos atrasar. Ahora hay una colisión entre el basement, el fondo el sótano. Basement. No es solamente el fondo del mar, es la corteza muy antigua, ahora muy dura, muy estable, es más que solamente el fondo del pero es una barrera geológica, un tipo de barrera, y Cuba está alineado y la Hispaniola como porque se chocaron contra el Bahamas, y después el movimiento fue al este, escapando de esta barrera y formando el arco de las Antillas Menores, Puerto Rico, Antigua, Dominica, hasta Trinidad. Y el fondo de la placa Caribe es formado para las lavas mucho atrás, que estaba formado o erupcionado de los Galápagos. Y ahora crece el arco volcánico, pero
hay una conexión al norte siempre, pero no hay una conexión al sur. Este es importante un poquito más adelante. ¿Qué más? La próxima. 20 millones, podemos saber que el arco de las Antillas Menores está mucho más lejos, siempre es una zona de subducción, pero mira cómo la placa al este del Mar Pacífico ahora se fracturaron, los dos pedazos se fracturaron en dos placas, placas Cocos, con direcciones diferentes. Y ahora empezamos a ver por qué no tenemos tres cosas importantes de Panamá. No tenemos volcanes, excepto Barú, que es geológicamente más Costa Rica que Panamá, disculpe, pero... y no hay huracanes y no hay terremotos muy severos, no como Guatemala, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si vamos a desarrollar ecoturismo, es muy bien poder decir que no tenemos huracanes, ni volcanes, ni erupciones. No puede decir hondureños de este. Hace muy poco tiempo con Mitch fue un catástrofe. Y Colombia también es la misma cosa. Solamente Panamá en toda América Latina no tiene estas tres cosas. ¿Por qué? Empezamos con volcanes y terremotos. La placa de Cocos está chocándose en esta subducción y es más o menos ortogonal a la zona de subducción, entonces se choque violentamente. En Costa Rica puede tener 3 terremotos, 7 punto algo sobre la escala Richter en un año. Nunca tenemos este en Panamá. ¿Por qué? Porque estamos entre dos placas, la placa Nazca aquí y la placa del Caribe. Mira las dos flechas, la misma dirección y más o menos la misma velocidad. Entonces, si dos placas se mueven en la misma dirección, con la misma velocidad, no hay colisión. Entonces no hay volcán, no hay terremotos, muchos. Hay terremotos, pero muy pocos. Tenemos suerte de estar ubicado en el único zona en toda la subducción grande del norte de Alaska hasta el sur de Sudamérica, en donde no hay esta colisión. ¿Qué más? La próxima. Ahora puede ver que las dos flechas son paralelos y por que estamos tranquilos aquí, aún en el centro de 5 placas y se mueven en todas direcciones que se chocan. Estamos el ojo de la tormenta. Ok. Ahora enfocamos aún más sobre Panamá, sobre el istmo aquí, porque recuerden que todo es placas, son tectónicas, no es donde hay tierra firme y donde hay océano. Pasamos ahora, la siguiente, por favor. Panamá hace 6 millones de años, 2 placas oceánicas se chocan y la misma cosa, derretirse, sube la parte volátil, pero esta placa es muy delgada y entonces toma tiempo para acumular bastante productos volcánicos. Entonces en lugar de los Andes tenemos solamente un arco volcánico. Entonces Panamá hace 6 años fue un archipiélago fascinante probablemente desde el punto de vista de biología, corrientes, mareas y todo esto. La siguiente, por favor. En nuestro proyecto estamos tratando de establecer en una manera muy precisa
etapas del surgimiento del istmo. Los sitios en rojo y en blanco, en negro, son lugares en donde hemos estudiado en mucho detalle el perfil a través de la historia geológica de más o menos 15, 20 millones de años. Aquí en Boca, por ejemplo, aquí en Darién y en otros lugares en Costa Rica, etc. Necesitamos más puntos, porque lo más y más puntos que tenemos, lo más preciso es el mapa que podemos hacer. Pero en este momento puede ver que aún ahora tenemos corredores marinos entre el Caribe y el Pacífico. Aquí, por ejemplo, entre Costa Rica y Nicaragua. Este fue el primer lugar en donde los ingleses, creo, han planeado un canal, ¿no? Porque podemos caminar de aquí hasta el Pacífico, el lugar, la topografía nunca sube más que 45 metros, algo así. Pero es mucho más largo. El problema, la razón por la que estaba fallado es que ¿cómo se dice? Estampilla mostrado un volcán activo en Nicaragua. Y la gente dice, vamos a construir un canal aquí, ¿no? Entonces fue una de las razones porque esta no fue el lugar del canal. Podemos saber que aquí estamos en la ciudad de Panamá. En este momento el canal, el corredor fue bloqueado, pero del Atlántico hubieron pasado de aquí en Darién y aquí cerca de la ciudad hay siempre un corredor marino. ¿Qué? 11 a 12 millones, ahora pasamos a 6 más o menos. Y vemos ahora que el canal está abierto. Entonces no fue un acto sencillo como una puerta cerrándose. Fue movimientos en el nivel también del mar, porque empezamos ahora la época glacial. Y cuando hay bastantes glaciares, el nivel del mar baja porque bastante agua está en los glaciares. Y cuando derritiese, sube el mar. Entonces este puede ser cerrado a un momento o abierto. Tenemos siempre corredores, pero finalmente, la siguiente por favor, más o menos a las 3 el istmo subió para la última vez. Panamá se formó. Ok, este es más o menos la historia del istmo. Ahora, geológicamente hablando, voy ahora a pasar a las consecuencias ecológicas de la formación del istmo, porque es un pequeño slither, como se dice, strip, franja, exactamente, franja de tierra, pero tan importante porque ha cambiado la historia del mundo. Si vamos a hablar de cambios globales, la formación de Panamá fue lo más importante en los últimos 50 millones de años. ¿Por qué? Pasamos. Antes que el istmo se formó, el corriente tropical del Atlántico, muy fuerte, porque es un corriente enorme, pasó directamente en el Pacífico. El clima del mundo depende sobre cómo está distribuido el calor en el agua calentado para el sol, cómo está distribuido fácilmente al norte o no. En turno depende dónde están las placas. Y las placas han cambiado mucho a través del tiempo, entonces el clima del mundo ha cambiado también. En este momento vemos que el corriente pasa aquí y hay muy poco calor subiendo al norte. Entonces, sin Panamá,
mi lugar de nacimiento va a quedarse siempre congelado en invierno. Porque el azul es corrientes fríos y rojo es corrientes calientes. Y podemos saber que la circulación con este corriente es muy malo para Europa. Entonces Europa va a quedar completamente congelado en invierno cada vez como ahora es el St. Lawrence Seaway y los lagos en el norte. Pero, ¿qué pasa cuando Panamá se formó? La siguiente, por favor. Todo el calor, todo el agua caliente de este corriente fue girado, ¿se dice? Sí. Hasta el norte, y ahora, aún en Murmansk, en Rusia, el norte, casi en el círculo, nunca congele el mar. Es impresionante. Entonces, Panamá, gracias, ha completamente cambiado la historia de Europa. Ok. Ellos deben algo para eso, ¿no? La próxima, por favor. Ok. ¿Qué otra consecuencia fue antes, cuando no existía el istmo? El océano tropical fue muy homogéneo, con corales en California, arrecifes coralinos con las mismas especies que en Curazao, en Florida, etc. Cuando el istmo se formó, poco a poco el Caribe cambió completamente. El corriente ahora, al final de su viaje, falta nutrientes. Es por eso que en el Caribe el agua es tan clara. Crece enormemente arrecifes coralinos, indicado para puntitas rojas. Y podemos saber que es dominado para los arrecifes. En el Pacífico del Este hay casi nada. Y los mejores, ¿dónde están? En Panamá, aquí en Coiba, en el sur. Son arrecifes muy pequeños en relación con el Caribe, pero fascinante biológicamente. Pero no hay mucho. A lo largo de esta costa, en toda esta región, no hay arrecifes coralinos. Esta es una de las diferencias muy impresionantes. Además, los vientos alisios cruzan el istmo. Las flechas indican dónde los lugares más importantes, y al mismo tiempo estos vientos evaporan, ¿se dice? El agua del Caribe, que viene más salado y más caliente. Entonces, perfecto, falta nutrientes, más caliente y más salado, perfecto para arrecifes coralinos, una ecología muy diferente. Aquí, donde el istmo es muy bajo, no hay cadenas montañosas, hay un fenómeno que se llama afloramientos. Voy a explicar. Este es en donde aguas frías con muchos nutrientes sube hasta la superficie. Entonces pasamos a la próxima. Primero voy a hacer una digresión para explicar por qué tenemos la estación lluviosa y la estación seca, ligado con la formación del istmo. Ha dado a Panamá su riqueza marina. Es muy impresionante esta zona que se llama la zona tropical de convergencia de dos sistemas de vientos, los vientos alisios del norte, pero en lugar de pasar verticalmente, con la rotación del globo, están del noreste, y simétricamente del sur hay vientos alisios, y se chocan aquí en esta zona que se llama la zona de convergencia, y sube el aire.
Subiendo resulta, gracias Lidia, más y más frío, no puede tener su agua y aguaceros, lluvia torrenciales en esta zona. Es un fenómeno global, pero Panamá está aquí. Pasamos ahora, ¿por qué Panamá no tiene huracanes? No, atrasar hasta, sí. Mira dónde está la zona. La zona está aquí, pasando exactamente sobre Panamá. Huracanes salen de la límite norte de esta zona, sacando su energía y viajando al norte. Pero Panamá es adentro de esta zona, entonces cualquier huracán sale del norte de Panamá en la estación lluviosa hasta el norte. Es por este que nunca pasa huracanes en Panamá. Entonces, este es fenómeno de convergencia muy importante para Panamá. Pasamos al otro. Yo tengo 2 diapositivas porque no sabía si el otro fue más clara o no, pero esta es la misma cosa. Pasamos a la próxima. Ok, ¿qué pasa? Esta es la zona de convergencia con aire ascendente. Alisios del norte, del sur, se chocan, sube, lluviosa, la estación lluviosa. Pero donde se ubica esta zona depende sobre la estación. Cuando es verano en el norte, entonces el globo está inclinado hacia el sol, sube al norte la zona. Cuando el verano está en el sur, baja al sur. Entonces, en nuestra estación seca, la siguiente, por favor, ha bajado hasta Colombia y estamos afuera de la zona de convergencia, pero en invierno no hay energía aquí, entonces no hay huracanes. Es por que hay una estación de huracanes en el verano del norte. En la estación seca, entre diciembre y mayo, la zona de convergencia es al sur y estamos en los vientos alisios. Es por que no hay mucho agua, hay siempre agua en la costa caribeña, porque vienen los vientos, sube la cadena montañosa y cuando bajo se calenta y entonces hay máximas capacidad para agua y no baja, no llueve. Entonces es por que tenemos especialmente en la costa pacífica una zona seca durante la estación seca. Ok, mezclamos las dos cosas. La próxima, por favor. Ok, ahora en la estación seca, febrero, okay, es una foto de satélite y podemos ver que cuando no hay montañas, aquí por ejemplo, donde es por que hemos construido el canal, porque los vientos son bajos y hay vientos muy fuertes en esta estación y cruza el agua de la superficie del mar afuera y sube el afloramiento con bastante nutrientes. En Chiriquí, aquí no hay afloramientos y podemos ver que el agua en el afloramiento es mucho más frío, 19 por ejemplo, hasta 20. Aquí en el Golfo de Chiriquí es 29 y 30. La diferencia es impresionante, es entre la zona de afloramiento y no. Es por que el bahía de Panamá es tan rica en peces, en mariscos. La próxima. El fenómeno está aquí, sube las aguas del fondo, ricas en nutrientes,
sube en la zona aquí en donde hay luz. Entonces hay nutrientes y luz en esta zona, perfecto para la cadena alimenticia. La próxima, por favor. Los nutrientes con el sol hace los se llama el microplancton, el fitoplancton, aquí tomado para el zooplancton, los animales microscópicos que están comidos para los anchovetas y hasta peces grandes y aves marinas. Es por que en la estación seca tenemos la riqueza increíble marina en Panamá. Ok, todo esto son fenómenos marinos, pero el istmo cuando se formó fue una barrera entre dos océanos, pero una conexión entre dos continentes, que no estoy estudiando en particular, pero es muy famoso, y terminamos con la próxima, por favor. Cuando se formó el istmo, la fauna del Suramérica fue aislado durante, 40 millones de años. Entonces hay bastantes especies endémicas han evolucionado. Y fue una fauna completamente diferente que estamos acostumbrados a ver ahora. Por ejemplo, uno de los carnívoros más peligrosos fue un aves, titanes. Este es un hombre de 2 metros, una mujer de 2 metros. Aterrorizando 2 metros. Y el ave fue un carnívoro, pero en este fauna no hay gatos, no hay mamíferos. Ellos fueron el predador lo más impresionante. Ellos han subido hasta Texas, Florida. Hay fósiles hace 2 millones de años de estas aves en el norte. Un armadillo muy enorme. La próxima, por favor. Y el perezoso gigante. Hay bastante perezosos, pero la especie más impresionante fue el Eremotherium, que es enorme. Es de 2 metros, entonces es algo como 18 pies. Impresionante, ¿no? Tomando su jardín tranquilamente. Pero ellos han subido, ¿se dice emigrado? Sí. Al norte. Hay fósiles en Virginia y en todos los Estados Unidos. Aún presidente Jefferson, que estaba también paleontólogo, fue muy interesado porque ha encontrado un perezoso fósil enorme en Virginia. Entonces ha pensado que probablemente ellos están viviendo en los Rockies, que en esta época no fue explorado. Entonces cuando Lewis and Clark han hecho su viaje increíble cruzando los Rockies, President Jefferson dice que va a encontrar viviendo un perezoso gigante, pero no fue así. La próxima. Del norte vienen cameles, gatos, jaguares, rodentes, elefantes. Este es Cuvieriones, un enorme elefante, al sur. Resulta que casi 60% de la fauna terrestre de Sudamérica tiene su origen del norte, pero hay solamente 3 especies en el norte del sur: el armadillo, el erizo y el possum. Entonces, pero fue más antes la invasión de los seres humanos. Voy a terminar. Estamos siempre un problema. La próxima semana viene también el pantera y todo al norte, del norte y al sur.
y terminamos con seres humanos. La próxima, por favor. Hace 11.000 años más o menos hay una extinción muy importante de los herbívoros importantes en América Central. Es por que no tenemos, como África por ejemplo, las herbívoras enormes, porque en el istmo muy estrecho fue fácilmente, ¿cómo se dice? Extinguished, terminado. Entonces faltamos bastantes especies que estaban viviendo aún hace 12.000 años, que ahora están extintos. Muchísimas gracias. Bueno, ¿preguntas? Una pregunta simplemente. ¿Pueden hablar un poquito algo para que lo oigan? ¿Tiene dataciones concretas del descenso del nivel del mar durante el último periodo glaciar Sí, en Centroamérica? sí. Sí, baja el nivel del mar, es el mismo en Florida que en Centroamérica. Hace 20.000 años, que fue el cumbre o La apogeo. sí, de la última etapa glacial, el mar bajó 130 metros, más bajo que ahora. O 181. sea que podíamos ir a las perlas caminando. Sí, fácilmente. Y pocos no hay archipiélago, solamente pasamos de Valiente directamente a Six Hours. Estoy siempre enfocado sobre Bocas. Sí, él es un bocatoreño, él es cédula Uno. Tiene un pasaporte, todo. Doctor Melitón. Pero quería preguntarle acerca de la formación del volcán, o sea, el Valle Antón, el volcán ese que es sumamente amplio. ¿Qué tiempo más o menos? ¿Qué volcán? Valle Antón. Antón. El volcán. Sí. Sí. Tiempo. Hay posibilidades de un poco volcanismo aún cerca de Panamá. Por ejemplo, la carretera para Tocumen, no el corredor sur, pero pasamos un mall, como el shopping mall, que estaba completamente limpiado. Estos lavas tienen solamente algo como 500.000 años. Pensamos siempre como geólogos, es muy reciente. El valle probablemente erupcionado 1.500.000. Entonces, hemos hecho recientemente erupciones, pero no estamos como Guatemala o Nicaragua, en donde hay un volcán cada 25, 29 kilómetros, bastante activos. Entonces, sí, podemos, creo que Bariles, el grupo indígena a Bariles escapó de una erupción de volcán Barú en el siglo 1400. Entonces, sí hay, pero no podemos hablar de Panamá como un país volcánico activo. ¿Ok? Sí. En abril de 96 la revista Discovery recoge un artículo sobre un libro que se llama Niños de la Edad de Hielo, Niños de edad de hielo, pero la hipótesis es que con el surgimiento del istmo de Panamá se pasa de un parantropo, o sea que el Homo sapiens, el Homo erectus evoluciona debido al surgimiento del istmo y al cambio climático. Yo quería decir. No conozco no entiendo exactamente cuál está pasando. La gente estaba en un clima diferente. Claro, el surgimiento la hipótesis es que el surgimiento del istmo de Panamá contribuye a la evolución del Homo sapiens. Cuidado, porque hay dos escalas aquí. El surgimiento del istmo es en
la escala geológica poco a poco. En los últimos 2 millones de años, mucho más importante fue los movimientos del nivel del mar siguiendo se llaman los ciclos Milankovitch, cada 100.000 años, que está empujando las épocas glaciales. Entonces, son movimientos mucho más rápidos, es una escala intermediaria entre geología y la historia humana. Entonces, creo que mucho más importante fue el cambio del clima gracias a los cambios de la época glacial e interglacial. El surgimiento del istmo fue demasiado lento para afectar la evolución humana. Una pregunta aquí después, Guaraña. ¿Ha publicado usted alguna literatura que sea disponible para el público sobre el tema? Sí, hemos publicado un libro que se llama Central America. Estamos actualmente negociando con una edición en México. Todo el libro está traducido en inglés, en español, con todo sobre disquete. Ellos tienen todo. Creo que al final del año estamos listos para publicar una versión en español. Stanley tiene un capítulo, viene del origen, la geología del istmo hasta los problemas de conservación actual. Entonces, todo está reunido en un libro que es importante porque es difícil en español encontrar detalles sobre la historia geológica y cultural. ¿Esa sería la traducción de la versión en inglés que se llama Centroamérica o una nueva? No, es la traducción. Sí. El libro está en... No hecho para mí. Está en la pequeña librería del... Gracias. Para que pásenlo allá. También para que dé la vuelta. Pero que regresar. Un lindo, Guaraña, y después... El libro está disponible en el bookstore de la Smithsonian y en la biblioteca. En la biblioteca de la Smithsonian se puede consultar y se puede No, comprar. en bookstore, no en la biblioteca. Ellos no En la quieren librería. comprar. ¿Quiere comprarlo? Sí, se puede comprar. Guaraña, y después... Ese mismo proceso que se dio en cuanto a la fauna del norte a sur se dio de la misma forma en la flora. ¿Qué flora fue dominante? ¿Amazónica o cómo se dio ese proceso? ¿Se dio igual? No sé, porque la flora es diferente. Los animales deben caminar. Entonces, la migración es mucho más restringido. Pero los sembrías y los espores pueden pasar con el viento. Entonces, la conexión del istmo es menos importante para la migración de las plantas. Entonces, yo no sé, es una pregunta muy interesante. Espero que un botánico puede pasar como paleobotánico y estudiar la migración de plantas. Sí. En cuanto a la determinación del tiempo de la formación del mundo, todos los científicos coinciden en el tiempo, hay diferencia. Entre científicos hay siempre diferencia. ¿Cómo medir el sufrimiento o del nivel del mar? ¿Cómo medir el tiempo cuando se formó la península? Tenemos múltiples técnicas. Por ejemplo, podemos averiguar las especies de ambos lados y cuando cambia las especies puede indicar que hay una barrera. Si podemos datar las especies, sabemos la edad. Podemos hacerlo con la técnica paleomagnética, en donde es difícil explicar en 2 minutos, pero
a través del tiempo, el campo magnético de la Tierra cambia, se reversa como este. No sabemos exactamente por qué. Entonces, la polaridad de las flechas, los cristales un lava que está saliendo ahora es orientado siguiendo el campo magnético ahora. Vemos que el norte indica el norte, pero lavas al lado hace 2 millones de años, la polaridad es el revés. Significa que el campo ha cambiado, a menos que las leyes de la naturaleza han cambiado, que es científicamente no aceptable. Entonces, cuando sabemos la secuencia de revés y normal, se llama normal y revés, si podemos medir en bocas, por ejemplo, una secuencia, podemos compararlo con la secuencia establecida mundialmente para ver que está entre aquí y aquí. El lava en su turno puede ser datado para radioactividad. Se llama datación radiométrica. Es una técnica en donde medimos la destrucción de un elemento madre, a otro elemento hija. Sabemos la tasa, ¿cómo se dice? La rate. Entonces, si tenemos un cristal que es completamente cerrado en otro cristal, medimos el porciento del padre o madre y hija, el porciento indica el tiempo que el proceso está siguiendo, y podemos identificar que estaba 50 millones de años o algo así. Bueno, su pregunta tiene 2 o 3 semestres. Una pregunta acá, con base a la dirección que llevan las placas acerca del istmo actualmente, ¿qué nos espera para el futuro? ¿Que el istmo se consolide o ser otra vez un canal natural? En su vida personal. No te preocupes, tranquilo. En el futuro probablemente Panamá va a crecer, porque ahora la placa de Sudamérica se mueve al noroeste y está apretando la placa. Ahora, es más detalle para esta noche, pero tenemos ahora nuestro microplaca panameña, que es definido para una zona pasando al norte de Bocas hasta Uraba, Atrato, y al sur de las Islas Perlas hasta Azuero, el sur de Azuero, porque Sudamérica está apretándonos y estamos deformando y subiendo. Entonces, mi predicción es que vamos a comprar más y más terrenos en el bahía de Panamá. Vamos a tener que agrandar el canal. Muy barato. Sí. Mucho eso, que no se va a ver si el de Punta del Este. En un inicio, sí, Ahora cuando yo puedo escucharte es difícil. me pareció entender que usted dijo que en el inicio el istmo era un archipiélago. Sí. Podemos determinar con ese conocimiento qué zonas geológicas son más jóvenes y cuáles son más viejas aquí en Panamá. Sí, es exactamente que estamos tratando de verificar, pero no es siempre posible. Por ejemplo, en Bocas para mí es maravilloso porque hay 20 millones de años de historia casi continua. Si seguimos toda la costa del archipiélago. Pero, por ejemplo, en Río Indio hay muy pocos sedimentos
encima del arco magmático. Entonces, si no hay rocas, no hay evidencia, yo no puedo hacer nada. En el canal, en el valle en donde es ubicado el canal, hay bastante informaciones hace 65 millones de años. Entonces, estamos obligados a trabajar con geólogos en lugares en donde hay evidencia, hay una estratificación de sedimentos representando cada millón de años, cada época geológica. Chiriquí también tiene bastante, Puerto Amueyes, Úrica. Entonces hay lugares muy interesantes, pero no tenemos toda la evidencia que deseamos, porque está en otros lugares está erosionado y perdido. Quisiera que me aclarara una duda que yo tengo, pero usted manifestó y sabe que el istmo se cierra aproximadamente 3 millones de años. Más o menos, el este de Panamá. Se puede ser un poco más viejo. Un poco más viejo, ahí es donde viene la duda que yo tengo. Sin embargo, hay migraciones, por ejemplo, de perezosos que se dan anteriormente, 5 millones de años, porque pudieron cruzar las islas. Pero ellos nadan muy bien. Pero usted casualmente lo mencionó aquí, de registros fósiles al norte de 2 millones de años, de aquellos que no nadaban. Sí, pero antes de 3 millones de años, en el norte, por ejemplo, Culebra, en la formación Cucaracha, tenemos en Mioceno, es 12, 15 millones, tenemos bastante fósiles, muy famoso, publicado en Science hace mucho tiempo, pero ellos están todos especies del norte, ninguna especie del sur. Tú tienes razón que hay perezosos antes y hay también rodentes, maíz, ¿cómo se dice? Pero maíz, ellos pueden vivir sobre un tronco de árbol con suelo y plantas para horas, días, puede cruzar. En 2,8 millones de años, 15 familias están conocidas en el sur, etc. Entonces, fue evidente que la carretera fue establecido y que ellos estaban cruzando en cantidad. Entonces, este es seguramente datado, creo, porque hay datos, edades radiométricas en el sur, en Argentina, en Colombia, en Ecuador y al norte, para datar cuándo ha llegado la fauna. Pero hay siempre leaks, como se dice. Sí, pero muy poco sí pensamos que hay una conexión. Creo que el corriente hasta el último momento fue tan fuerte que fue muy difícil cruzar el hueco entre el arco volcánico de América del Sur. Entonces las excepciones son pocos, pero cuando vienen en cantidad. Este es impresionante. Hay en un diagrama que está en el libro, en su artículo, donde habla del mediado del Mioceno, hace de 16 a 15 millones de años, en el área de lo que es Panamá Este, o sea, casi del puerto de Darién, era un océano abierto. Sí, probablemente fue el último lugar para subir. Ajá. Entonces, hay muchos autores que hablan de que por lo menos Cerro Jefe es un lugar muy antiguo en Panamá, y Cerro Jefe está también donde, según usted, está ese océano abierto. Cerro Jefe aquí, sí, la cabecera de Chávez. Otra pequeña interrogante ahí. Algunos autores como, creo que Gentry, hablan de que las primeras inmigraciones, sobre todo de plantas, se dio más que nada de Norte y Centroamérica hacia el sur, y muchas veces a través de ese arco volcánico que llegaron incluso hasta los Andes, ya a predominar en
en lo que es actualmente los Andes. Y después el doctor Collins, cuando habla de la última glaciación, en donde acabó con casi la mayor parte de los bosques de tierras bajas, vino a predominar más que nada la vegetación de Sudamérica hacia el norte. El corredor, el istmo se fue formado y plantas pueden migrar fácilmente porque ellos pueden volar con sus semillas, etc. Entonces los animales estamos hablando totalmente de animales para datar cuando el istmo estaba considerado. Y el caso de Cerro Jefe, por ejemplo. Cerro Jefe, yo no conozco, desafortunadamente, tengo muy poco, no suficiente tiempo para hacer la geología, porque mi jefe, Gloria, está muy exigente que yo me quedo en mi oficina haciendo la investigación. Entonces, yo no tengo suficiente tiempo para disfrutar la geología de Panamá. Estoy muy enfocado sobre nuestro proyecto. Entonces, Cerro Jefe seguramente es volcánico, pero cuando dice antiguo, geológicamente, ¿qué edad? Yo no sé. Entonces, no puede contestar su pregunta. Bueno, vamos a tomar la última pregunta de la noche y ya que la gente de este lado del pasillo no ha preguntado. En Chiriquí, en Puerto Armuelles, se encuentra la bahía de Charco Azul, que me imagino que muchas personas la conocen, ¿no? Allí hay no sé si la expresión es correcta, un valle submarino. En 1941 se hizo unos hay una sondeos falla. hasta más de 6.000 pies, algo así de profundidad, ¿no? Puerto Armuelles es fascinante porque es al sur. La razón por el valle tan profundo es que es el alineamiento de la juntura entre la placa Cocos y la placa Nazca. Entonces es un lugar muy complicado porque hay 3 placas junturadas, es muy complicado. Hay muy pocos en el mundo. Uno está ubicado al sur de Puerto. Entonces, con el movimiento de esta falla fundamental, ha deformado la corteza, dando un valle muy profundo a lo largo de Burica. Entonces, el valle es por movimiento de placas, no es por subducción del valle. Porque estamos muy cerca a la zona de subducción, es por que es muy... al oeste de Panamá estamos empezando a ser tico, con la subducción violenta y todo entonces hay movimientos más, tiene mucho más terremotos que nosotros. Ese es porque el es Charco Azul, ¿no? Charco Azul, sí. La situación de la cantidad de fracturas que hay ahí se va a seguir tal vez empeorando por esta subducción y... No peorando, pero continuando probablemente, porque la placa Cocas se mueve a 7 centímetros por año. No parece mucho, pero en poco tiempo geológico es bastante para deformar la zona. Pero puede comprar su finca tranquilamente. Bueno, yo quiero pedirle a Jenny Echeverría del Parque Metropolitano que le dé a nuestro invitado esta noche su souvenir, su recuerdo. Muchísimas gracias. Uno de nuestros de los miembros de la audiencia más fieles está allá en la esquina. Usted lo puede traer acá. Se porta lo más bien. Es el más joven. Ha venido a las últimas 4 charlas del mes. Este joven que está aquí. Está dando la próxima charla. Se porta lo
Bueno, siendo las 9 de la noche, muchísimas gracias por acompañarnos. Los vemos el miércoles último del próximo mes de agosto. No se olviden de poner su firma. Los libros que están circulando, por favor. Muchas gracias, buenas noches. Todo bien, quedó bien. Pido disculpas para mí. Yo quería comentar sobre esto. Sí, ellos están hablando de que cuando sube el istmo ha cambiado el corriente. Entonces, la época también y para ver si el agua se imagino que además de que África se hace a manera de nosotros mismos. Gracias.